también los marcos teóricos, igual que las experiencias de vida, de ir tomando lo que nos sirve de allí y ir desechando y soltando lo que ya fue obsoleto, lo que ya no nos sirve para explicar qué pasa con nuestros pacientes y sobre todo que no nos abre caminos nuevos para trabajar. Entonces diríamos, Tere, que estás constantemente dándole la puerta o la entrada a nuevos paradigmas. A todo lo que sirva para entender y explicar la realidad, para entender a nuestros pacientes y que nos permita construir técnicas para cambiar, para ayudarlos. Ajá, y dentro de esto, yo veo, porque te veo trabajar muy de cerca, le das mucha entrada a todo lo espiritual. Lo espiritual en este momento es parte de mi vida. Le doy entrada a lo que yo vivo. Durante muchos años me peleé con las jerarquías religiosas, con los dogmas, con muchas cosas. Y ahora, en este momento, yo creo que estoy teniendo un crecimiento espiritual muy importante, pero entendido eso simplemente con entrar en contacto con esa parte mía, con esa parte divina, con el universo a través de mí, con lo trascendental. Perdón. Sí, a esa parte que llamo yo soy. Y esto también es una conceptualización, porque Milton Erickson hablaba de que nuestro inconsciente es una parte sabia. Lo que yo hago es dar un paso más allá, es decir, que tenemos una parte sabia que es más que nuestra mente inconsciente, es mi esencia, quien realmente soy. Y hasta ahí lo dejo para los pacientes que pueden llegar hasta ahí, pero para los pacientes que están también con un trabajo espiritual que cada vez son más, les digo, y esa parte para mí es una parte divina, es esa parte trascendente que me contacta con el universo y que me contacta con el todo. Y ahí vuelvo a los paradigmas de la física, donde está uniéndose lo espiritual y la ciencia o lo científico. El paradigma holográfico dice que toda la información del universo está contenida en cada una de nuestras partes, en todos nosotros. Entonces, ponerse en contacto con esa parte sabia es ponerse en contacto con toda la información del universo adentro de mí, con lo que para Jung sería el inconsciente colectivo y todavía más. Fíjate, esto nos lleva a pensar entonces en que estás abordando los problemas o los dilemas humanos en marcos muy amplios. Y al oírte y al verte trabajar de esta forma, pues me hace recordar a los grandes de la física como David Pitt, Prigogine, los grandes terapeutas como Jung, alguien que yo admiro mucho, cómo integran lo espiritual con la ciencia, con lo científico. Gregory Bateson, sí. Entonces yo creo que es algo muy similar lo que tú haces en ese sentido, ¿no, Tere? Y yo creo que es el momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que ellos fueron pioneros en esa integración, pero nosotros estamos viviendo una época en donde la ciencia y la espiritualidad ya no pueden estar divididas, donde nos toca integrar lo que hemos visto como separados en pares opuestos durante muchos siglos y a lo mejor milenios. Nos toca integrar la razón con la emoción, la mente con el cuerpo, el espíritu con la materia, lo masculino y lo femenino. Nos toca integrar todo esto, es parte de nuestro momento histórico. Es como un reto, ¿verdad? Que puedan estas dos instancias que antes eran opuestas tener lugar. Y esto es una parte fundamental, este reto, tanto en mi trabajo de vida como en mi trabajo personal, como en el centro, porque el logotipo del centro es el glifo maya Sin, que se llama enlazador de mundos y que precisamente enlaza estos mundos que habían estado separados durante tanto tiempo. Fíjate, Tere, que oyéndote, yo creo que de ahí, de todo lo que dices, se puede como ver, como palpar tu eficacia. Y creo que hay una parte, hay una constante en todo tu trabajo, en lo que yo conozco de ti, congruencia, que es muy difícil muchas veces que los terapeutas podamos integrar o incorporar a nuestra vida, a nuestro trabajo terapéutico, nuestra postura personal, de cómo nos movemos. Y tú parece que esto no te divide, eres la misma dentro, fuera de terapia. ¿Sabes por qué? Porque yo ya no me cuento los cuentos chinos que me contaron de que hay que ser neutral. Como dijo, no sé si fue von Förster o von Glaser-Fels, como somos sujetos tenemos que ser subjetivos. Si fuéramos objetos seríamos objetivos.
Entonces yo ya no me creo eso, y yo creo que simplemente si en terapia somos como somos y no tenemos nada que esconder y aprendemos que no tenemos nada que avergonzarnos porque somos humanos y damos pasos para atrás y pasos para adelante y aprendemos que las equivocaciones son parte de la vida y nos ayudan a crecer y nos atrevemos a sentirnos junto con el otro que tenemos enfrente y a compartir nuestras experiencias de vida, como es una premisa del terapeuta ericksoniano. Entonces creo que no hay problema para la coherencia viene sola. Porque nos quitamos la máscara de lo que sería el buen terapeuta o el disfraz, el que tendría que ser perfecto, con todo resuelto, claro, inteligente y saber todo. Esto pone la psicoterapia en un terreno más libre, más humano, más horizontal. Así es. Esto reafirma lo que yo natural, esto reafirma lo que yo siempre he pensado de ti, que sí has desarrollado una nueva escuela de psicoterapia al plantearte o al pararte frente al paciente como alguien de igual a igual. Tú hablas mucho de ti y eso te humaniza ante la gente, te vuelve accesible, te vuelve cercana, compartes tu historia y eso tiene un impacto muy positivo en la gente. Sí, y no soy la única que me ha puesto en el lugar de igual a igual. Desde hace 10 años, 11 que empezó el instituto, decíamos que este era un trabajo de colaboración entre dos expertos y un trabajo en equipo. Desde ese entonces ya lo decíamos. Pero a lo mejor sí, yo sí creo que estoy haciendo algo diferente y quisiera que hiciéramos en el centro algo diferente. Y no sé qué va a resultar, pero yo sí sé que hay conceptualizaciones distintas, integrando el marco antropológico y social, integrando marcos de referencia desde la física, tomando lo que sirve de la teoría psicoanalítica, tomando lo que sirve de la teoría de sistemas. Y creo también que todo el mundo estamos en un trabajo de ir integrando marcos nuevos, tú con el lenguaje colaborativo y la hipnosis y la terapia narrativa y la hipnosis. Y eso es precisamente lo que pretende ser lo ericksoniano, que los principios epistemológicos, la manera de ver el mundo de Erickson, muevan adentro de cada quien cosas diferentes para que cada uno integre formas y técnicas nuevas diferentes. A lo mejor ahorita en este momento de mi vida yo estoy dedicada de tiempo completo prácticamente a mi trabajo, ¿no? Y es muy importante para mí y da gran parte de mi sentido de vida en este momento. Y a lo mejor por eso también tengo tiempo y habilidades que me permiten integrar lo que pienso y transmitirlo. Y algo creo que va surgiendo de ahí, eso sí diferente. Claro, yo sí coincido y creo que lo que te hace ser tan eficiente es esta congruencia en la que siempre te manejas, ¿no? Yo casi nunca veo la diferencia entre Tere la psicóloga y Tere la persona y Tere la amiga y Tere la jefa, como que hay una constante en ti, ¿no? Creo que eso te permite fluir, ¿sí? No ocupar tu energía en ahora juego este rol, ahora esto. Ahí hay una constante, hay como un punto que conecta, ¿no? Sí, me ha costado mucho trabajo conectar mis distintas partes, que aprendan unas de otras. Pero creo que lo haces muy bien, ¿no? Y esa es la parte que se refleja en el trabajo, no solo en el trabajo con los pacientes, sino en todas tus relaciones, en las múltiples relaciones que se dan en el centro, en tu vida, ¿no? Me hace que eso es un paso muy importante en la psicoterapia. Bueno, Tere, tenemos que ir cerrando. Siento que el tiempo se va, pero creo que ha sido muy rico. Quisiera retomar 2 puntos que creo que van a ser importantes para los que vean este video, para mí en especial. Tú cuentas historias en tus sesiones con los pacientes, continuamente se te oye contar historias. Tú las traes, ¿cómo llegan a tu mente? ¿Las evocas con lo que el paciente te va diciendo? ¿Las piensas antes? ¿Cómo esa orquesta interna que tú tienes, o ese juego de voces que tienes, que son como los que te guían o te soplan, diría yo, cómo te dan pistas? ¿Cómo las armas? Mira, yo creo que eso tiene que ver con el trance del terapeuta y con lo que hablábamos también en ese momento de la comunicación de inconsciente a inconsciente. Como yo estoy en trance, lo que el paciente dice me recuerda cosas. Y entonces me evoca historias.
También confieso que a veces empiezo a contar una historia que no sé en qué va a acabar. Ahí será tu inconsciente el que está teniendo un olfato y que te hace construirla. Empiezo a contar una historia sobre un tema y dejo que las palabras vayan saliendo. No me quiero comparar, pero Vicente Leñero dice que alguna vez sus alumnos le preguntaron cómo se hacía para escribir un guión, y le extrañó tanto la pregunta que dijo, pues nada más lo que ven, eso es lo que escribes. Entonces yo creo que es un poco eso, cuando tú estás en trance, fluye adentro de ti. Estás muy conectada. Eso que dicen los poetas, a mí me gusta mucho William Blake, y lo leo y lo releo, y así como dice, sentir el universo en una gota de rocío. También habla que el lenguaje de los poetas es el lenguaje de Dios, de la divinidad, y yo creo que es el lenguaje del universo, de toda la información que tienes adentro de ti. Si te pones abierta a recibir todo lo que en ese inconsciente colectivo ha dado la humanidad, porque a veces yo estoy viendo una persona y me estoy imaginando una historia de castillos y de caballeros y simplemente la cuento. Esto tiene que ver con, habría que hablar mucho más de eso, pero con la idea de que estando en estados alternativos de conciencia es como si se ampliara nuestra percepción a muchas otras cosas y pudiéramos pescar de eso que la humanidad ha vivido en todos los tiempos. Eso lo explico desde la teoría, que podríamos pescar toda la información que necesitamos. Entonces yo, si necesito una historia, a lo mejor me vino a la mente estando con el paciente, pero si no, simplemente cómo funciona la hipnosis, con la intención y el deseo me abro a que venga y viene. Y confío. Digo a veces muchas locuras, o te digo, a lo mejor va a ser locura lo que te digo, pero yo con lo que tú me cuentas te estoy imaginando como una niñita en harapos mendigando cariño y buscando por las calles escondidas a oscuras a ver quién te da, y la gente le checa, y le checa porque estamos comunicados de inconsciente a inconsciente, estamos como en el mismo espacio. Winnicott hablaba de un espacio transicional que se daba entre el niño y su juguete, que se daba entre el terapeuta y el paciente, y tiene un artículo muy lindo sobre Erickson y el trance hipnótico. Entonces yo creo que cuando el paciente esté en trance, y entra en trance porque estoy usando conversación hipnótica desde que llega o desde que habla por teléfono, y el terapeuta está en trance, están compartiendo ese espacio, y en ese espacio la intuición fluye, la percepción fluye, están sintonizados, lo que uno dice evoca imágenes en el otro, de los dos lados, y hace sentido. Y claro que hay que tener mucho cuidado de no meter nuestras propias cosas. Yo siempre, cuando propongo algo, o una imagen que me está viniendo, o una historia, una idea, yo puedo decir algo, no sé si vaya contigo, pero yo en este momento así te estoy percibiendo, o te estoy imaginando, o no sé si tu historia tenga que ver con esto, porque apenas te estoy conociendo, pero a muchas gentes les pasa, o a mí me ha pasado en la vida, y entonces el lenguaje tentativo a mí me ha dado esa oportunidad de poder compartir mis imágenes, mis historias, mis vivencias, las que fluyen sin imponer, de adentro de mí o de afuera de mí, del universo que está afuera, que está dentro del inconsciente colectivo. Y si me dicen no va conmigo, lo respeto y doy por hecho que no va por él, en vez de decir lo que pasa es que está reprimiendo información, para nada. Doy por hecho que no va con él. Tal vez en ese momento, aunque mis hipótesis teóricas podrían elucubrar y decir que sí va, no va con él en ese momento, y como el momento presente para mí, desde la teoría, desde la física y desde mi postura espiritual es lo único que existe, en ese momento no va con él, por lo tanto no va con él, y ahí me callo y voy por otro lado. Con esto que dices, a mí me ha tocado verte muchísimas veces, que casi nunca le falles. Las imágenes que te llegan, que te evoca el otro, casi siempre el otro coincide, y yo creo que tiene que ver con esa conexión que tú haces con él, con el paciente, con la persona, ¿no? Y yo como veo esto de ti, es como si tuvieras un radar muy sensible, como muchas antenas que capta en muchos niveles lo que al otro le pasa. Sí.
Ervin Laszlo dice que nuestro cerebro es solamente un receptor y un transmisor de todo lo que pasa por nuestro cuerpo y que queda grabado en el espacio subcuántico, y que lo grabamos con un ancho de banda, y cuando lo necesitamos lo recogemos con ese ancho de banda, es decir, que la memoria está fuera del cuerpo. Cuando estamos en un estado alternativo de conciencia, cuando el terapeuta está en un trance, yo creo que pasan dos cosas con ese ancho de banda. Por un lado lo abre y por lo tanto percibe mucho más cosas, pero por otro lado lo sintoniza con el del paciente, y entonces está percibiendo cosas que tienen que ver con él. Porque yo muchas veces pues me estoy imaginando la infancia de la persona y le estoy, entre comillas, percibiendo. Y esto no es magia, es estarme, según los físicos, sintonizando con esa persona. El hecho de estar en un estado alternativo de conciencia, nuestro ancho de banda se abre y tenemos acceso a todo eso que la humanidad ha grabado en el espacio subcuántico, que es como el inconsciente colectivo, todas las vivencias, las creencias, las experiencias de la humanidad en todos los tiempos. Y entonces vienen imágenes y fluyen. Qué interesante planteamiento, Esther. Y lo más interesante, y bueno, ya para ir cerrando esto, porque creo que tenemos que ir terminando, lo más interesante es cómo tú te has atrevido a desafiar, ¿sí? Premisas viejas o premisas que no dan más paso a la psicoterapia a cambiar. Y creo que eso ha sido como tu mérito, ¿no? Tú has sido una persona rebelde, como tú lo dices. Soy rebelde por naturaleza, me gusta hacerlo. Y que planteas cosas nuevas, y que ahorita este planteamiento que haces de armonizar o de casar lo espiritual con lo científico, ¿sí? Con lo que tú sabes, con lo que conoces, creo que es un desafío. Y aplicarlo a la psicoterapia. Y llevarlo al mundo de la psicoterapia, ¿no? Es un desafío y le da como a la psicoterapia una alternativa muy, muy amplia, ¿no? Sí. Y por ahí tenemos que construir. Sí. Entonces, sí. Pues fue muy rica la plática contigo, Iris. Y yo te invito a que esto lo pongamos por escrito y lo pongamos mucho más amplio de lo que cabe en un video. Me encantaría. Sería muy, muy buena idea. Porque de veras fue como